Cuando usted buscó ser magistrada de la Sala Regional del Tribunal Superior para la Ciudad de México, señalaba que los magistrados electorales deben de conducirse con base en los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Algo similar a lo que ordena el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a principios de profesionalismo y experiencia. No hay objeción en que estos principios rectores son perfectos en la letra. El problema es cuando se trata de llevarlos a la práctica, porque entonces ahí pierde todo sentido y objetividad. En este sentido, le pregunto, ¿cómo hacer para que los magistrados electos cumplan con su compromiso, con sus compromisos y principios bajo los cuales prometen conducirse mientras buscan ser elegidos por este Senado? ¿Y qué mecanismos eficaces y efectivos propondrían para obligarlos a respetar dichos principios más allá de lo que se encuentra descrito hoy en la ley? En el documento que presentó en su momento, usted manifiesta cierta inconformidad con la reforma electoral del 2014. De acuerdo a su análisis, estoy hablando del documento de aquella presentación, de acuerdo a su análisis, el centralizar las facultades administrativas electorales dejó de ajustar correlativamente los supuestos de competencia de las salas regionales, y a causa de ello existe una limitación importante a la competencia de las salas para conocer de los distintos medios de impugnación, y finalmente concluye que la visión y retos de las salas regionales deben de focalizarse en el fortalecimiento de su competencia para conocer de los distintos medios de impugnación en la emisión de resoluciones sólidas, fundadas y motivadas, que al ser revisadas por recursos de reconsideración no sean revocadas por fallas procesales, sino por cuestiones de criterio. Con base en eso, le pregunto, ahora que pretende ser usted magistrada de la Sala Superior, ¿ha cambiado su postura al respecto? Y desde su punto de vista, ¿qué tan recurrentes son las fallas en las resoluciones de las salas regionales en cuanto a la falta de argumentos sólidos y actos fundados, motivados, y qué consecuencia tienen esto para la democracia electoral en México? Y si me puede citar un ejemplo. En este mismo sentido, ¿qué tan recurrentes son estas mismas fallas en las resoluciones de la Sala Superior? Por sus respuestas, muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas, senador Monreal. Respecto a la primera, de cómo hacer para que los magistrados electos cumplan con estos principios rectores, en principio, ya con el cumplimiento de los requisitos podemos presumir que van a cumplir con estos requisitos. Sin embargo, yo creo que es bien importante los mecanismos para que estemos obligados a respetarlos. Y por eso estos mecanismos, los que yo propongo, es ser muy transparentes en el actuar. Creo que es muy importante, desde el simple hecho de recibir a todas las partes para alegatos, como el hecho de avisar los temas que se van a ver en sesiones privadas y en sesiones públicas, que incluso una de las quejas que también no han generado certeza es cuando se cita sesión pública a las 2 de la tarde y son las 12 de la noche y se ha diferido, nadie sabe por qué, y al final resuelven en la madrugada. Finalmente, evitar todo este tipo de cosas, porque aunque no se hagan con una mala intención, lo que generan es por poca certeza. Yo creo que a través de esta transparencia, de este tribunal abierto, podemos obligar a los propios magistrados a que cumplan con los principios. Creo que es necesario que se hagan públicas desde la declaración de inicio de un magistrado, su declaración patrimonial, como las anuales, ¿no? Las 3 de 3 sean aplicables también a los magistrados, en especial de la Sala Superior, porque pues alguna desconfianza también en la ciudadanía y en los actores políticos es por los posibles elementos económicos que pudieran verse o pudieran ejercerse presión sobre ellos. Creo que
estos mecanismos son muy importantes y que como magistrados de entrada lo debemos de hacer. Sin embargo, considero que podría ser una buena reforma en la legislación también contemplarlos y que sea una obligación también hacer este tipo de actuar transparente, ¿no? Y por eso para mí creo que para que los magistrados sean o cumplan con estos principios, pues además es también apartar, ¿no?, la cuestión privada de la cuestión jurisdiccional, porque pues sabemos que existen algunos temas donde se vincula mucho a algunas personas con ciertos grupos partidarios. Entonces también sería importante en esos casos pues separar, porque finalmente creo que es muy, muy importante esta integración de la Sala Superior, donde además de que nos enfrentaremos por primera vez a muchas elecciones, como lo mencioné en mi comparecencia, lo cierto es que nos enfrentaremos también a elecciones cada vez más cerradas, que se van a terminar decidiendo en los órganos jurisdiccionales, y de ahí la importancia de analizar precisamente bien los perfiles de cada uno de los aspirantes y de los que pretendemos formar parte del órgano, porque es necesario legitimar a la autoridad electoral. Eso respecto a las primeras dos preguntas. Respecto a las competencias de la Sala Regional derivadas de las reformas del 2014, en efecto, yo ahí lo que veo es una centralización de funciones en las autoridades federales o nacionales. En el 2015, en las elecciones que tuvimos federales y locales, se pudo advertir, por ejemplo, para dar algunos ejemplos, en el tema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos. ¿Qué pasaba? Que en un ayuntamiento o en una elección de diputados locales, se hacía valer como causal de nulidad el rebase de topes, y quienes impugnaban empezaban a ofrecer pruebas desde la instancia local para anular la elección. ¿Y qué pasaba? Estos agravios se declaraban inoperantes porque decían la autoridad encargada y que tiene las facultades de fiscalizar es el INE y no ha emitido un dictamen correspondiente, y así se iban, ¿no?, en el nivel local, en la sala regional, y cuando llegaban a la sala superior ya se había emitido el dictamen del INE y entonces los agravios eran infundados y se decía, no, ya el INE dijo que no rebasaron topes. Sin embargo, esas pruebas nunca se analizaron, pero es derivado al diseño del sistema. Entonces, esa es mi observación respecto a la reforma del 2014, que yo creo que se puede modificar esto a través de que incluso ya lo hizo la sala, viendo lo que pasó en el 2015, un acuerdo donde ya delegó competencias de fiscalización a Sin embargo, nos enfrentamos a otro tema importante, que es la contradicción de criterios entre las salas, porque algunas salas aceptaban o no determinadas pruebas, otras no. Entonces, digamos que es al mandarlos a las salas regionales, pero bueno, al final decidiría la sala superior del tribunal. Y por lo tanto, pues, lo que me mencionaba de las salas regionales y de la importancia de reforzar su competencia y de volverles a otorgar esa definitividad a sus sentencias, creo que es muy importante. Si bien es cierto que la Sala Superior, a través de distintos criterios, abrió ya la procedencia al recurso de reconsideración, el cual en un principio pues sabemos que es extraordinario y que solamente procede, o así fue la intención del legislador en su momento, para atender cuestiones de constitucionalidad, cuando se inaplicaba expresamente una norma por considerarla contraria a la Constitución. Lo que hemos visto en los criterios de la Sala Superior es que ya abrió y ya puso otros supuestos, como una inaplicación implícita, como cuando se haga control de convencionalidad, cuando se inapliquen expresa o implícitamente alguna normativa de los partidos políticos. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa y qué es mi crítica ahí respecto a esa apertura, que yo creo que hasta cierto punto es engañosa y subjetiva? Y lo vemos, por ejemplo, en las elecciones o en los recursos donde se hace valer nulidad de elección. En un juicio de revisión constitucional ante una sala regional se hace valer una nulidad de elección por violación a principios, se acompañan pruebas. ¿Qué pasa cuando se impugna esa sentencia ante la Sala Superior? En REC, ¿qué decimos? Es procedente, ¿no? Porque en principio me haces valer violación a principios constitucionales. Pero en el fondo no estudio nada, porque te digo, es pura legalidad. Y entonces para mí
con todo respeto, son desechamientos de fondo, ¿no? Realmente no se está estudiando, y yo creo que toda nulidad de elección va a tener que ver con análisis de pruebas, evidentemente, y que sí es necesario que la Sala Superior analice los agravios y se pronuncie al respecto, pero no que entre al estudio para decir que son inoperantes porque es legalidad en la valoración de las pruebas, sino realmente porque se están analizando los hechos en concreto. Entonces, considero que, por ejemplo, y vemos algunas cuestiones de las salas regionales, y por eso mi crítica en aquel momento, y lo digo de manera expresa, hubo algunos asuntos donde las salas regionales veíamos que había una violación procesal fuerte. ¿A qué me refiero? Se declaraban extemporáneos asuntos que veíamos de las constancias y no eran extemporáneos, ¿no? Fueron pocos los casos, pero ahí sí la limitación del REC no nos permite la procedencia como viene en la ley entrar. Entonces, hubo ahí alguna cuestión donde ya se amplió la competencia señalando que cuando hubiera una violación al acceso a la justicia. Entonces, es de ahí derivado mi crítica. No sé si quedan respondidas las preguntas. Gracias.